Hola a todos, mis queridos amigos y seguidores. ¿Cómo están hoy? Sean súper bienvenidos a nuestro canal. Hoy tenemos una noticia que nos ha dejado a todos un poco en shock, un anuncio que ha sacudido el mundo del espectáculo y que estoy segura de que muchos de ustedes ya han empezado a comentar por ahí. Porque sí, amigos, hoy vamos a hablar de Demet Özdemir, esa talentosa actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo, y de un descanso que ha decidido tomar y que, la verdad, ha sido bastante impactante. Prepárense porque vamos a desgranar todos los detalles, a especular un poco y sobre todo, a entender qué hay detrás de esta decisión. Y antes de sumergirnos en este torbellino de noticias, les recuerdo algo súper importante: si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras novedades. Ahora sí, vamos al lío. Cuando hablamos de Demet Özdemir, estamos hablando de una fuerza de la naturaleza en la pantalla. Desde sus inicios ha demostrado un talento innato, una capacidad camaleónica para meterse en la piel de sus personajes y una carisma que traspasa la pantalla. ¿Quién no se enamoró de Sanem en Erkenci? ¿O quizás quedaron cautivados con su interpretación en Doğdu Une Kaderindir? Demet ha sabido elegir proyectos que resuenan con el público, que abordan temas profundos y que le permiten lucir esa versatilidad que la caracteriza. Ha sido una figura constante en las pantallas turcas y, más allá de sus fronteras, su popularidad ha crecido exponencialmente gracias a las plataformas de streaming que han llevado sus producciones a rincones inimaginables del planeta. Su trabajo en Aşk Taktikleri, tanto en su primera como en su segunda entrega, ha sido otro gran hito, consolidando su presencia en el ámbito de las comedias románticas y demostrando su habilidad para conectar con audiencias globales. Y es precisamente en medio de este éxito arrollador, cuando su carrera está en uno de sus puntos más álgidos, que llega este anuncio: Demet Özdemir se retira. O mejor dicho, anuncia un descanso. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque un descanso puede significar tantas cosas. Puede ser un periodo corto para recargar energías, para dedicarse a proyectos personales, o en algunos casos, puede ser un preludio a algo más. La forma en que se ha comunicado, los rumores que han empezado a surgir, todo contribuye a esa sensación de intriga. Recordemos que hace relativamente poco tiempo, Demet contrajo matrimonio con el cantante Oğuzhan Koç. Y aunque su vida personal siempre ha sido objeto de interés mediático, en esta ocasión, los rumores apuntan a que este descanso podría estar relacionado con una etapa más íntima, quizás familiar, o simplemente un momento de reflexión sobre su camino. En el mundo del espectáculo, donde la presión es constante, donde las agendas están apretadas y donde la vida personal a menudo queda en segundo plano, un respiro es no solo comprensible, sino también necesario. El matrimonio marca, en muchas culturas, un nuevo capítulo en la vida de una persona, y es natural que esto lleve a una reevaluación de prioridades y de la forma en que se desea invertir el tiempo y la energía. Pero vamos a ir un poco más allá de las especulaciones. ¿Qué significa este retiro para sus fans? Para empezar, una ausencia temporal de sus proyectos, lo cual siempre deja un vacío. Demet no es solo una actriz, es un referente de estilo, de empoderamiento y para muchos, una fuente de inspiración. Su presencia en una serie o película garantiza, casi siempre, un alto nivel de producción y una actuación memorable. Sus seguidores han crecido con cada uno de sus personajes, viéndola evolucionar y madurar tanto en su arte como en su vida pública. El impacto de su trabajo se mide no solo en ratings y premios, sino en la conexión emocional que logra establecer con el público, que la ve como un modelo a seguir. Ahora pensemos en el contexto de la industria turca. La producción de series es masiva, las demandas son enormes, y la presión por mantener el éxito es constante. Los actores turcos en particular, suelen tener jornadas de trabajo muy largas y exigentes. Un descanso en este sentido podría ser simplemente una forma de evitar el agotamiento y de mantener la calidad de su trabajo a largo plazo. No es raro ver a actores tomarse pausas estratégicas para evitar el burnout y para poder volver con más fuerza y con proyectos que realmente los apasionen. Las producciones turcas a menudo se caracterizan por su intensidad y por un ritmo de filmación implacable, lo que puede ser física y emocionalmente agotador. Un descanso permite a los actores recuperar el aliento, procesar sus experiencias y prepararse para futuros desafíos con una energía renovada. Pero, ¿qué más podría haber detrás? A veces, estos descansos son el primer paso para explorar otros horizontes.
Quizás Demet tiene en mente proyectos fuera de la actuación tradicional, o tal vez quiere dedicar más tiempo a sus pasiones fuera de cámaras. Conocemos su interés por la moda, por el activismo en ciertas causas. ¿Podría estar planeando algo en esas áreas? No sería extraño, dado su perfil público y su influencia. Su participación en eventos de moda y su estilo personal han sido siempre puntos de interés, y no sería descabellado imaginarla explorando el mundo del diseño o la curaduría de moda. Asimismo, su voz ha sido escuchada en apoyo a diversas causas sociales, y un tiempo libre podría permitirle dedicarse con más profundidad a iniciativas que le importan. Además, no podemos ignorar la dimensión internacional de su carrera. Demet Özdemir ha logrado un reconocimiento global, y es posible que este descanso sea para reevaluar su estrategia de carrera a nivel internacional. Quizás esté considerando proyectos en Hollywood o en otras industrias cinematográficas importantes, y un periodo de preparación o de exploración podría ser clave. Ya hemos visto cómo otras estrellas turcas han dado el salto a producciones internacionales, y Demet tiene sin duda el talento y la proyección para hacerlo. La industria del entretenimiento global está cada vez más abierta a talentos de diversas partes del mundo, y una actriz con la experiencia y el carisma de Demet podría encontrar oportunidades emocionantes fuera de Turquía. Un descanso podría incluir clases de actuación en inglés, inmersión cultural o la búsqueda activa de agentes y representantes internacionales. Analicemos la reacción del público y de la prensa. La noticia ha generado un sinfín de titulares, de análisis y de opiniones. En las redes sociales, sus fans han expresado una mezcla de tristeza por su ausencia y de comprensión hacia su decisión. Han inundado sus perfiles con mensajes de apoyo, deseándole lo mejor y esperando su pronto regreso. Esta conexión tan fuerte con su audiencia es, sin duda, uno de sus mayores activos. Las plataformas digitales se han convertido en un canal directo de comunicación entre los artistas y sus seguidores, y la respuesta emotiva ha sido palpable, demostrando la lealtad y el afecto que Demet ha cultivado a lo largo de su carrera. Por otro lado, la prensa turca, siempre ávida de noticias, ha especulado sobre las razones de este descanso. Se han barajado diversas teorías, desde las más románticas hasta las más profesionales. Y es normal, porque en un mundo donde todo parece transparente, a veces buscamos explicaciones más allá de lo evidente. Pero lo cierto es que hasta ahora, Demet no ha dado muchos detalles específicos, lo cual añade un velo de misterio. Esta falta de información concreta ha alimentado la especulación, y es probable que veamos diferentes interpretaciones de la noticia en los medios durante las próximas semanas. ¿Y qué podríamos esperar de este descanso? Si se trata de un periodo para recargar energías, es probable que la veamos volver con proyectos renovados, con ideas frescas y quizás con un enfoque diferente. Si por el contrario está explorando otras áreas, podríamos ser testigos de una evolución en su carrera, de facetas suyas que aún no conocemos. Lo importante es que, sea cual sea el motivo, Demet Özdemir está tomando una decisión consciente sobre su futuro y su bienestar. La madurez profesional a menudo implica saber cuándo hacer una pausa para poder seguir avanzando de manera sostenible y con propósito. En la vida de cualquier artista, es fundamental encontrar un equilibrio entre la vida profesional y la personal. La fama, la exposición y las demandas constantes pueden ser abrumadoras. Un descanso, por lo tanto, no debería ser visto como un fracaso o como una señal de debilidad, sino como un acto de autocuidado y de inteligencia estratégica. Permite a los artistas reconectar consigo mismos, reevaluar sus prioridades y regresar con una perspectiva renovada. Este equilibrio es crucial para el bienestar a largo plazo y para evitar el agotamiento creativo. Es un reconocimiento de que los artistas son seres humanos con necesidades emocionales y físicas que deben ser atendidas. Piensen en otros grandes nombres de la industria del entretenimiento que han tomado pausas similares. A menudo estas pausas han sido seguidas por trabajos aún más impactantes y por un renacimiento en sus carreras. La anticipación que genera un regreso después de un descanso bien meditado puede ser, incluso, una herramienta poderosa para mantener el interés del público y para generar expectación sobre nuevos proyectos. Hemos visto a lo largo de la historia del cine y la televisión cómo periodos de ausencia han sido el preludio de obras maestras y de un resurgimiento artístico. Entonces, ¿cuál es la sensación general que nos queda? Es una mezcla de sorpresa, un poco de tristeza por no verla en nuestras pantallas por un tiempo, pero sobre todo, un profundo respeto por su decisión. Demet Özdemir ha demostrado ser una artista
Está talentosa y una profesional dedicada. Si necesita un respiro, se lo merece. Y sus verdaderos fans, aquellos que la apoyan incondicionalmente, estarán ahí esperándola. La paciencia y el apoyo son las mejores muestras de admiración para un artista que decide tomarse un tiempo para sí mismo. Este anuncio nos invita a reflexionar sobre la vida de las celebridades. A menudo solo vemos la punta del iceberg, el glamour, el éxito, la fama. Pero detrás de todo eso hay personas con sus propias necesidades, sus propios desafíos y sus propios sueños. Tomar un descanso no es renunciar, es más bien una forma de cuidarse y de prepararse para lo que venga. Es un recordatorio de la humanidad detrás de los personajes que admiramos en la pantalla. Y hablando de lo que venga, ¿creen que este descanso sea largo o corto? ¿Tienen alguna idea de qué podría estar planeando The Met? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Hay algún tipo de proyecto en el que les gustaría verla? ¿Quizás algo completamente diferente a lo que ha hecho hasta ahora? La interacción con ustedes es fundamental, y sus comentarios nos dan una visión invaluable de las expectativas y los deseos de la audiencia. ¿Será una película independiente, un proyecto teatral, quizás un rol en una serie extranjera, o incluso algo completamente ajeno al mundo del espectáculo? Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de sus trabajos anteriores, que nos han regalado tantos momentos memorables. Y si la seguimos en sus redes sociales, quizás nos dé alguna pista sobre sus nuevos planes. Lo importante es mantener la fe y el apoyo. Sus actuaciones en Erkencikus Dodune Kaderindir y Ask Tacticleri seguirán siendo referentes de su talento y estarán disponibles para revivir esos momentos que nos hicieron suspirar, reír o llorar. En resumen, la noticia de que Demet Özdemir se toma un descanso ha sido, sin duda, impactante. Pero es una decisión que debemos respetar y que probablemente será beneficiosa para su carrera y para su bienestar personal. Es un recordatorio de que incluso las estrellas más brillantes necesitan tiempo para brillar con más fuerza. La pausa estratégica es una herramienta poderosa para el crecimiento y la sostenibilidad en cualquier carrera, y más aún en la exigente industria del entretenimiento. Así que, queridos amigos, hasta aquí llegamos con este análisis sobre el impactante anuncio de Demet Özdemir. Espero que les haya parecido interesante y que hayamos podido arrojar un poco de luz sobre esta noticia. Recuerden, en la vida, tomarse un respiro puede ser el impulso más grande hacia adelante. Ha sido un placer compartir este momento de reflexión y análisis con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Si les ha gustado lo que han visto, si les ha parecido útil o intrigante, no olviden darle un gran asterisco me gusta. Eso nos ayuda muchísimo. Y si creen que a alguien más le interesaría esta noticia, por favor asterisco compartan este vídeo. La información valiosa se multiplica cuando se comparte. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces. Cuídense mucho.